Sálvese quien crea. Esta es una edición organizada por Querétaro Creativo, el Consejo Promotor de la Creatividad y Resiliar UNESCO México. Nuestro primer invitado es locutor, productor y conductor de radio y televisión desde hace 14 años. Aprendiz de estandopero, sobreviviente a un cuadro severo de depresión y a 2 intentos de suicidio, amante de la comedia, el sarcasmo y la ironía. Démosle un fuerte aplauso a Iker Vega. Hola, soy Iker Vega. Si hablamos de creatividad, una de las definiciones más populares dice que es una capacidad original e imaginativa que genera pensamientos, ideas, conceptos, procedimientos y actitudes nuevas que generalmente producen soluciones eficaces. Para mí, es mucho más que eso. Para mí la creatividad es saber qué hacer, por ejemplo, cuando estás en la casa de los suegros por primera vez, tienes que usar el baño y descubres al terminar que no hay papel, que no hay agua y que debes dar una explicación que no te haga quedar mal porque además todos escucharon el circo que armaste ahí dentro. Ser creativo es algo con lo que se nace, pero que también se puede estudiar. No como una materia que haya que aprobar, sino como un recurso del cual puedes valerte cuando las cosas vayan mal o simplemente se compliquen al grado de exigirte una reacción tan simple que a nadie se le haya ocurrido. En el caso del baño y los suegros, la solución al papel podría ser sacrificar alguno de tus calcetines, aunque sean tus favoritos. Lo del agua y la explicación podría ser pedir una cubeta con el pretexto de querer grabar desde el baño perfectamente bien ordenado, el Ice Bucket Challenge porque, eres influencer y necesitas generar contenido. A ver, ya lo sé. Hasta este punto, más que creativo, las soluciones que planteo parecieran ser alternativas estúpidas a problemas reales que, de una forma u otra, deben ser resueltos. Pero detengámonos un momento a pensar. ¿La creatividad no abre cierto espacio para que lo generalmente considerado estúpido tenga cabida? ¿Acaso Steve Jobs no fue llamado estúpido por allá del 84 cuando presentaba la primer computadora personal que se comercializó en el mundo? Y ejemplos como ese hay muchos, cientos de ellos. Personas que se atrevieron a pensar diferente y que encontraron soluciones creativas a situaciones donde los demás solamente veían lo cotidiano. Ahora bien, cada cabeza es un mundo, y no todos somos Steve Jobs, y gracias a Dios no todos hemos tapado el baño de los suegros en nuestra primera visita a su casa, pero ciertamente todos en algún momento hemos ocupado ser creativos. No importa cómo ni por qué, pero sin duda, todos en algún momento lo hemos hecho. Siendo papá y viviendo solo con mi hijo, la creatividad se ha convertido casi en el pan de cada día. Desde resolver sus preguntas incómodas hasta explicarle a la maestra en las clases online por qué el proyecto de mi hijo salió todo chueco cuando la respuesta es fácil. Pues es que soy pésimo en las manualidades. La pandemia, el encierro, la ruptura de una relación de más de 2 años con la mujer con la que vivía, la depresión, 2 intentos de suicidio, 9 semanas de internamiento en una clínica donde me salvaron la vida, todo esto me llevó a un mismo punto. Sobrevivir creativamente. Si entendemos que la creatividad está más cerca de ser algo tan obvio que a veces no notamos y no necesariamente el hilo negro que muchos buscan, tendremos entonces el primer paso para encontrarla. Fijarnos en lo que salta a la vista aunque no sea tan llamativo como quizá estábamos imaginando que sería. Con las clases online y al inicio de la pandemia, por ejemplo, planeé un mini sketch donde importunaba a mi expareja, que es maestra, apareciendo detrás de una supuesta reunión virtual en calzones y sacándola de concentración. ¿El resultado? Hice reír a Ellen DeGeneres y a millones de personas en todo el mundo, pues el video se hizo viral. El riesgo de que eso sucediera en realidad allí estaba, era obvio, incluso ya había pasado en la vida de muchas personas. Lo único que hice fue tomar esa obviedad y evidenciarla, mostrar lo que estaba escondido a la vista de todos y 3 tomas después, todo se salió de control. De haber sabido, hubiera usado unos calzones nuevos, o al menos limpios. En mi trabajo y en mi vida cotidiana, he encontrado que hay una pregunta que me ayuda a pensar con creatividad independientemente de lo que esté sucediendo. Es una pregunta que me saca inmediatamente de la lógica, de la realidad. Y es una pregunta que además abre escenarios tan amplios que con frecuencia no termino de explorar.
¿Qué pasaría si... Y aquí lo interesante es cómo continuamos con el cuestionamiento y el tratamiento que queramos darle al resultado. Si es comedia, podemos plantear escenarios absurdos, como quienes dicen que el COVID no existe aunque haya cobrado la vida de casi 1,5 millones de personas en el mundo. Digo, saludos, Pati Navidad. Si por el contrario lo que buscamos es una reflexión y sembrar la semilla de un cambio, bien podríamos direccionar todo hacia una circunstancia donde lo que propongamos rete el establishment. ¿Recuerdan a Ángela Ponce en Miss Universo? ¿Quién podría decir que su participación no solo sentó un precedente creativamente hablando, sino que además abrió un debate que en pleno siglo XXI sigue estando ahí para incomodidad de muchos y para fortuna de los que creemos que lo importante no es el envase que tengamos, sino lo que llevamos en el corazón y lo que hagamos con ello para hacer de este un mejor mundo, uno más creativo, uno más amoroso? Yo admiro a los creativos de profesión, pero más aún a los creativos de afición, a los que viven siendo creativos sin saber siquiera que lo son, quienes inventan cuevas y laberintos con un par de cojines de la sala y una sábana para poder jugar con los hijos porque la pandemia no nos da tregua y debemos quedarnos en casa. Me gusta ver cómo hay quienes se inventan reuniones vía remota, brindis a distancia, abrazos virtuales, apapachos mediante pantallas para sentirse cerca aún estando a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia, porque hasta para extrañar a alguien se ocupa ser creativo. ¿Qué pasaría si usamos la pandemia como pretexto para dejar de buscar afuera lo que siempre tuvimos adentro? ¿Qué pasaría si entendemos que esto no es más que el inicio de una nueva etapa que estamos por vivir? ¿Qué pasaría si todos buscamos ser creativos para hacer de este un mejor mundo? Al final, quizá podríamos decir, sálvese quien crea. Nuestra siguiente invitada es Ana Pau Arreguín, amante de la fotografía y la escritura, comunicóloga en redes sociales y blogger con más de 22,000 seguidores en Instagram. Conoce en este Pechacuchá la visión creativa de Ana Pau Arreguín. Sálvese quien crea. Advertencia, si se escuchan ruidos es porque estoy grabando desde casa. Y ahora sí, empecemos. Empezaré a contarles mi vida desde 1994. Nací el 5 de octubre en una familia de 3. Mi mamá, mi hermano y yo. En la numerología el 3 significa alegría, optimismo e inspiración. Al darle sentido a todo lo que me rodea como buena creativa, entendí por qué éramos 3 y no 4, como las familias convencionales de México. Y desde 1994 empezó mi mundo creativo e imaginativo diariamente. Era cantante, conductora, mamá, política y todas estas involucraban actuar y comunicar. Para todo esto necesitaba ser creativa. Aunque mi familia no me decía creativa, mi familia me decía hiperactiva. Desde chica imaginaba más de lo que vivía. Y de ahí, desde esos sueños, parte mi vida. Empecé mi carrera en la comunicación desde pequeña. Desde chica he tenido esta voz, no fue creada por las desveladas, se los juro. De ahí partí a Ciudad de México, que es el La La Land de los mexicanos. No eran Los Ángeles, pero me hacía muy feliz. Gané una beca en Televisa San Ángel, que le llaman los Rey Midas de la actuación. Pero ya saben, la vida siempre te lleva a caminos muy raros donde tienes que seguir. Me llevó al campo del marketing político y ahora a una dirección creativa en Radar FM Querétaro. Y por gusto, para ayudar a la gente que me sigue, estudié coaching de vida y coach empresarial en el TEC de Monterrey. Me llegó un WhatsApp, Llegué a este trabajo justo una semana antes de que una persona se comiera un murciélago en China. Tratando de empezar mi nueva vida en Querétaro, tuve que seguir bajo las 4 paredes de mi departamento, literalmente sola. Y sin perro. Bueno, hoy en día ya tengo uno. Y la pregunta día con día era ¿cómo ser creativa ante estas 4 paredes? Los creativos vivimos de ver la luz y a la gente interactuar para poder escribir y en base a esa escritura comunicar. O mínimo yo no conocía otra fórmula. ¿Cómo comunicar algo positivo cuando te estás rompiendo? Espero que después de esta plática valoren tanto el caos como yo. Hoy en día pienso que después de un caos, lo único que puede venir es limpieza. Y eso, justo eso,
pasó en mi vida encerrada. O me deprimía, que sí pasó. Llegué incluso a medicarme de ansiedad degenerativa en esta pandemia. Yo lo sé, suena horrible, pero simplemente la etimología traducida es no tener creatividad para sonreír. Vivo y como de comunicar lo que hago, y en pandemia no hacía nada. Así que después de llorar unos cuantos meses, gastarme mis ahorros, decidí empezar desde cero. Me dediqué a regalar lo que sabía. Al final del día, los creativos vivimos para regalar contenido que por consiguiente, nos das de comer si te va bien. Aunque en pandemia ninguna marca tenía dinero para invertir en los creadores digitales. De hecho, en nada. Pero marcas, déjenme les digo que justo para eso estamos los creadores de contenido. Para dar a conocer las empresas desde un punto mucho más feliz. Le llamamos Happy Marketing. Contar historias que produzcan un sentimiento para que de este sentimiento nazcan las ganas de comprar el sentimiento, más que el producto. Además de ser creadora digital, blogger o influencer como le llaman, tengo un podcast que fue uno de los primeros 50 en México y decidí hacer mi curso para que muchas personas pudieran emprender en el mundo desde sus casas como yo lo había hecho unos años atrás. Tuve 120 alumnos, de los cuales 50 hoy en día están en la plataforma de Spotify. Mi apreciación de comunicación tuvo que cambiar. Ahora hablo más de mí que más de las cosas que vivo. O las cosas materiales, porque con esta pandemia se me acabaron todas. Que hoy en día tomo su sana distancia, pero con todo aquello que no me hace crecer. Que si nos vamos a enfermar en esta pandemia, sea de las ganas de apoyarnos los unos a los otros. Que lo único que seguimos teniendo a la mano, a pesar de que nos encierren, son las redes sociales y que decidimos qué consumimos y qué comunicamos. Que antes eras lo que tenías y hoy en día eres lo que publicas. Que sí es verdad que se me acabó el antro, pero que seguimos teniendo cursos en línea. Que nos cerraron los restaurantes, pero nos volvimos unos chefs. Que me alejaron de mi abuela, pero que hoy en día le pude enseñar a usar Zoom. Incluso ahí pasamos su cumpleaños. Estar cerca de los productos y de nuestras personas es cosa de creatividad. Que para mi suerte, ser creativo tenía unos paneles de comunicación impresionantes, que solo necesitaba pagar 500 pesos al mes de mi internet y unos cuantos pesos de luz. Que escribir venía de todo lo que leía y consumía. Que mi parte creativa, para mi suerte, no estaba en pandemia. Al contrario, todos estábamos en el celular y era momento para pasar un buen mensaje. Puentear con el cliente vulnerables, ambos, como creador de contenido y como cliente, es más fácil, ya que el truco de ser creador es lograr el sentimiento para quedar en la memoria. Una buena foto se olvida, pero una lágrima o una risa, nunca. Que para cada caos que haces en tu cuarto, lo único que queda es limpiar. Ama tu caos como creativo. Que para el 2021 creo que el creativo será mucho más empático en su forma de comunicar, porque el 2020 nos enseñó que hay cosas mucho más importantes que solo llegar a la compra. Que al final del día empatizar con el público es entender lo que necesita. Nos interesa como creativos llegar al sentimiento y justo ahí es donde se deben de enfocar las empresas, en crear sentimientos de compras. Porque esta pandemia nos hizo más humanos. Y si aún tienes la posibilidad de estar respirando para este 2021, fíjate muy bien lo que publicas y lo que comes, que nos pueden volver a encerrar. Ana Pau Martín. Cielo por Domingo es compositora, cantante y arreglista argentina. Forma parte de la escena creativa mexicana y siempre se reinventa a pesar de las circunstancias. Conoce sus estrategias para seguir siendo creativa y disfruta de este Pechacuchar Night acompañado de Cielo por Domingo. Hola, soy Cielo por Domingo. Nací en Santa Rosa, La Pampa, Argentina. De ahí creo viene mi gusto por la naturaleza, el campo y el mate. Hace 17 años decidí viajar a México de vacaciones. Y resultó que este México mágico, lleno de contrastes, me fue atrapando. Hoy vivo en Querétaro, que es mi segundo hogar.
Mi vida es la música. Soy compositora, cantante y arreglista. Un día descubrí que la mejor manera de comunicarme con el mundo es creando canciones. Ahí empecé a componer y no paré más. Paso la mayor parte del día en mi estudio, casi siempre acompañada de un mate. Si la inspiración me acompaña, voy a estar creando alguna canción nueva o jugando con texturas sonoras. Cuando la inspiración se toma el día, me vas a encontrar estudiando. Sea orquestación, mezcla, producción o peleándome con algún programa de música que aún no termino de dominar. Si estoy por dar algún concierto o salir de gira, seguramente estaré ensayando. Supongo que a otros artistas también les pasa. Y es que cuanto más veces canto una canción, más posibilidades expresivas encuentro. Al principio del confinamiento, como muchos de nosotros, entré en un estado de frustración y de confusión. Era difícil planear y todo el panorama era negativo e incierto. Todos los conciertos suspendidos. Giras al extranjero y participación en festivales pospuestos hasta nuevo aviso. Después de tristear y meditar durante las primeras semanas, lo pensé muy bien y me dije: tenés dos opciones, o te deprimís y amargás, o te ponés las pilas y le sacás provecho a esta situación. Entonces aparecieron los conciertos en streaming, todo un aprendizaje. Desde cómo transmitir con el mejor sonido en todas las plataformas hasta una nueva forma de comunicarme con el público. Resignificar mi casa y encontrar cómo armar un escenario en cada rincón. Crear el set, la iluminación, poner o colgar el celular o la cámara en los lugares menos pensados para encontrar nuevos ángulos. Y lo más importante de todo, el cariño de la gente. Los mensajes en cada concierto, que te escuchen de diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Aprender a leer ese feedback del público con textos y emoticones en lugar de escuchar los aplausos. Después de un concierto me escribieron: gracias cielo por venir a darme un concierto a mi casa. Ahí me di cuenta del alcance y de la importancia de lo que estaba haciendo. Fuera de lo artístico, en lo personal, creo que también enfrenté muchos desafíos. Si alguien me hubiera dicho que iba a descubrir la esencia del movimiento estando encerrada en mi casa, no lo hubiera creído. Gracias a la tecnología empecé un nuevo entrenamiento que está transformando mi forma de sentir y de expresarme con el cuerpo. Descubrí que estando lejos puedo también acercarme más a mi familia y a valorar cada minuto de charla virtual con los amigos. En estos 9 meses coincidí con varios amigos y probablemente con vos, en que nos agarró la locura de cocinar. Me reinventé 1000 veces en la cocina, buscando sabores nuevos, mezclando los ingredientes y especias menos pensados. El momento de la comida recuperó su significado de compartir. Yo creo que la creatividad está en todos lados, porque es una herramienta de aprendizaje y de crecimiento. Es un juego, y la incertidumbre también es parte de ese proceso creativo. Y en momentos como este, la creatividad también es una tabla de salvación para nosotros. Y no se trata de arrancar de cero o inventar el hilo negro. Se trata de plantear las situaciones desde otra perspectiva, en una actitud ante la vida diaria. Todos tenemos un rol, y yo diría un personaje en esta especie de película de ciencia ficción que estamos viviendo. A mi personaje le tocó quedarse en casa y seguir creando y buscando nuevas alternativas de trabajo desde ahí. A otros grandes actores, en cambio, les tocó poner el cuerpo, correr riesgos y exponerse, tal vez dentro de un hospital o en la calle misma. Todos somos protagonistas de esta película. Lo importante es que todos aprendamos e interpretemos muy bien el personaje para el que fuimos elegidos. En mi imaginación, en mi corazón, esta película tiene un final prometedor, en el que todos empezamos a visualizar al otro desde otro lugar, sensibilizándonos a la función y al papel del otro, de los otros, de todos los que nos acompañan en este loco mundo. Mi sueño es seguir creando canciones. Quiero seguir resonando con el otro, con vos. Quiero compartir mi emoción con tu emoción. Coincido con el artista Jeff Koons. El arte es un acto humanitario que conlleva la responsabilidad de crear un efecto en la humanidad, de hacer el mundo un lugar mejor. El objetivo de este encuentro es celebrar el Día Internacional de los Voluntarios 2020.
agradecer a las miles de personas que aportan su granito de arena y ofrecen su tiempo, trabajo y energía para mejorar su entorno, que es nuestro entorno. Sálvese quien crea. Soy parte de la comunidad Querétaro Creativo y hoy estamos unidos en la urgencia de creer y crear para superar los obstáculos frente a nosotros. Para finalizar, te comparto un pensamiento de Pablo Picasso que me resuena por todos lados. El propósito del arte es quitar el polvo de la vida cotidiana de nuestras almas. Y te dejo una pregunta. Esta pregunta se origina con base a un pensamiento de David Bowie. ¿El arte puede cambiar cómo te sentís en las mañanas? La misma canción puede cambiarte en distintas formas dependiendo de lo que estás viviendo en ese momento. Ojalá te haya resonado algo de este Pechacucha. Te mando un abrazo donde quiera que estés. Isabel Posadas, licenciada en Comunicación, corresponsal, conductora y directora de noticias de Grupo Imagen Querétaro. Esta noche nos presenta tips y estrategias de cómo transmitir nuevas ideas de manera creativa. Démosle un fuerte aplauso a Isabel Posadas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Isabel Posadas y el día de hoy te voy a hablar de la creatividad, pero aplicada a la conquista de tu audiencia. Cómo atraer a las personas que te están escuchando, desde en una reunión de trabajo, en alguna exposición, o también puede ser en cualquier circunstancia, como en una sobremesa con amigos, con familiares, o incluso teniendo todo un auditorio frente a ti. Cualquier escenario es ideal para que tú expongas tus ideas y que sobre todo que sean escuchadas, distinguiéndose porque eres una persona creativa que sabe hablarle adecuadamente a cada tipo de audiencia. Pero no solamente se trata de ser creativo con lo que tienes que decir. A veces, y particularmente ahora con el tema de la pandemia, hay que ser creativos acerca de cómo vamos a hacer llegar ese mensaje. No siempre va a poder ser de forma presencial, tienes que ser creativo para de vez en cuando enviar un WhatsApp, un mensaje de texto, un mensaje de voz o a veces incluso dejar mensajes subliminalmente a través de las distintas redes sociales. No solo eso, hay que aprender a conocer perfectamente a nuestra audiencia, a quién le estoy hablando. Si estoy hablando con niños, si estoy hablando con adultos, si estoy hablando con jóvenes, adecúa tu lenguaje al tipo de audiencia que tienes enfrente. Y por supuesto, de ser posible, investiga cuáles son los intereses de la persona que tienes enfrente. Si está interesado en fútbol, en algún otro deporte, le gusta el golf, le gusta la música, le gusta el cine, la fotografía o el arte, si tú investigas con quién estás platicando antes, seguramente tu conversación será muchísimo más atractiva para la persona con la que sea que te encuentres. Y por supuesto, otra parte fundamental es siempre sonríe. Una sonrisa va a ser precisamente la llave mágica para que las personas bajen la guardia cuando van a platicar contigo. La sonrisa, como dicen, es la ventana del alma, así que sonríe a cualquier persona con la que vayas a tener alguna conversación. Y por supuesto que a todos nos encanta escuchar el sonido de nuestro nombre. Apréndete el nombre de la persona con la que estás conversando. Le vas a cambiar totalmente el chip y por supuesto que el sonido más dulce para nuestros oídos es nuestro nombre. Haz sentir a la persona con la que estás hablando que la conoces perfectamente y de preferencia todo el tiempo háblale por su nombre. Otra cosa importante es el factor sorpresa. Cuando estés teniendo una conversación con alguien que está en una situación probablemente monótona, sácala de su zona de confort, sorpréndela, hazle una pregunta distinta. Si es un mesero, por ejemplo, que llega a preguntarte qué vas a querer de tomar y está cansado de trabajar, cámbiale la conversación y hazlo que sonría. Sorpréndelo y harás su día mucho más agradable. Otra parte, por supuesto, importante es que no tengas miedo a equivocarte o a hacer el ridículo. Siempre es chistoso que la gente se divierta contigo, así que aprovecha esta increíble oportunidad de tener tus miedos a un lado y disfrutar. Otra cosa fundamental es pregunta lo que no sepas. No tengas miedo de preguntar, al contrario, la humildad hará que los demás te perciban como una persona honesta, pero sobre todo confiable, que no eres engreído, así que no tengas miedo a preguntar.
Por supuesto que también el humor es una parte básica para que la gente nos perciba como personas confiables. No tengas temor en contar anécdotas personales que hagan reír a tu audiencia o a las personas con las que estás conviviendo. Siempre es importante que te perciban como una persona agradable y que no tengas ningún prejuicio. Otra parte importante es piensa antes de hablar. Que todo lo que digas siempre tenga un filtro en tu cabeza. Por supuesto que es importante que lo que digas primero haya pasado por tu mente. Y no solo eso, no pretendas ser alguien que no eres, sé auténtico. Recuerda que nuestra personalidad real siempre va a salir a flote, así que procura siempre ser congruente con lo que dices y con lo que haces. Otra parte básica acerca de cómo le hablas a la audiencia y cómo te perciben es que cuides tu imagen personal. Siempre piensa con quién me voy a reunir, qué trabajo tengo que hacer el día de hoy y con base en eso determina cuál va a ser tu outfit. Piensa qué es el objetivo quiero alcanzar el día de hoy y no solamente pienses en cómo te ves. Otra parte importante es siempre escucha. Siempre puedes aprender algo de las demás personas cuando tienes una comunicación constante, no solamente en la que tú expongas, sino también que escuches lo que las demás personas tienen que decirte. Así que no pierdas la oportunidad de aprender de los demás. Pon mucha atención en todas las cosas que te dicen y escucha para que con base en eso puedas también tomar decisiones más adelante. Como te decía, puedes aprender siempre algo nuevo. Jamás subestimes a las personas con las que estás hablando. Todos los días podemos conocer gente súper interesante, no solamente para temas de negocios, incluso puedes tener grandes amistades en la mesa en la que estás colaborando o en la mesa en la que estás platicando el día de hoy. Así que platica y trata a todo el mundo como te gustaría que trataran a ti. Y precisamente con esto llegamos al tema de la empatía. Siempre sé empático con la persona con la que estás hablando. Piensa si está teniendo un buen día, un mal día, probablemente tenga alguna preocupación o a lo mejor está estresado. Sé empático con las personas y eso hará que la conversación fluya de mejor manera si tú entiendes cuál es su estado de ánimo. Sé congruente, cumple lo que prometes. Si tú en algún momento aseguras que harás o dirás alguna cosa, cúmplela. Nuestra palabra es lo más importante, así que hónrala siempre y eso por supuesto te generará confiabilidad hacia la gente que te escucha. También puedes utilizar tu expresión no verbal, gesticula, actúa, exagera, no tengas miedo ni vergüenza. Siempre que haya una congruencia entre lo que nosotros decimos y cómo nos movemos, hará también que nuestra audiencia nos perciba como una persona confiable, así que no tengas miedo en exagerar tus movimientos. Y finalmente recuerda que la creatividad te tiene que encontrar trabajando. La mejor forma de fomentar tu creatividad es todo el tiempo teniéndola presente en todos y cada uno de los actos de tu vida cotidiana. Espero que estos tips te sean de utilidad y lo más importante, que cada vez tengas una mayor expresión verbal súper creativa. Alejandra Castro, artista visual especializada en la gráfica. Su obra se centra en temas relacionados con la transformación, la metamorfosis, el género y el cuerpo. Démosle un fuerte aplauso a Ale Castro. Una de las principales encrucijadas a la que nos enfrentamos como productores culturales es cómo seguir transmitiendo nuestros mensajes a través del arte sin que pierdan el sentido y la intención con la que fueron creados, que tengan ese impacto global que buscamos, aun cuando no tenemos la posibilidad de seguir en movimiento. En estos momentos, no todos tenemos acceso a nuestros estudios, o nuestros espacios de creación han disminuido su tamaño. Incluso hemos tenido que adaptar nuestra mesa de la cocina, sala o comedor con tal de poder seguir produciendo, considerando que están sucediendo a la par un sinfín de actividades a nuestro alrededor. Sin embargo, sabemos que el virus no mata el arte. Aunque nuestras actividades cotidianas pueden verse limitadas, debemos recordar que la creatividad nos ha acompañado desde la época de las cavernas. Podría incluso decirse que la llevamos en nuestros huesos, en nuestros cuerpos. Es una parte de nuestro ser que incluso nos invita a sobrevivir y generar alternativas en realidades cuyos límites parecieran ser totalmente rígidos. Como productores culturales, vinculamos nuestro trabajo a través de las experiencias,
y generalmente estas involucran estar presentes en un espacio físico, generando sensaciones y siendo completadas por las miradas y vivencias de nuestra audiencia. La posibilidad de empezar a crear experiencias a través de las pantallas ha sido tanto una oportunidad como un reto. Museos y galerías que cerraron sus puertas al público comenzaron a generar contenidos digitales que vincularan a las personas con el arte y pudieran disfrutarlo desde sus hogares. Hablamos de exposiciones virtuales, actividades que involucran retos por medio de la fotografía, charlas y conferencias al alcance de todos. Pero ¿qué pasa con la parte didáctica? Sabemos que muchos de nosotros pasamos al menos una tercera parte de nuestro día frente a una pantalla. Entonces, ¿cómo promover actividades virtuales que no saturen a los y les sujetos, que les inviten a la reflexión y olvidarse de este confinamiento que hasta cierto punto está privando nuestra libertad o que incluso nos mantiene encerrados con nuestros agresores? Al menos desde mi experiencia, creo que el generar espacios de reflexión y apoyo desde los medios digitales sigue siendo fundamental para nuestra propia sobrevivencia. En este punto, me gustaría aprovechar y contarles de mi experiencia en estos meses. A través de la maestría en estudios de género de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, impartí el taller de gráfica feminista, estereotipos, identidad de género y familias. La intervención buscó deconstruir las representaciones corporales basadas en estereotipos de género, con la idea de mostrar imágenes heterogéneas de la diversidad sexual y corporal dentro de la familia. También buscó concientizar en torno a la influencia de los estereotipos de género, visibilizar otras estructuras familiares y promover una libre creación de representaciones corporales. El desarrollo del taller fue a partir del análisis de lecturas previas en torno a temas feministas, queer y trans, presentación de diversas artistas relacionadas con los temas de feminismo, estereotipos de género, corporalidades no heteronormativas, y también hubo un espacio que promoviera la expresión artística a través de la gráfica, pues mediante la monotipia, las participantes tuvieron oportunidad de reflexionar y compartir sus inquietudes de manera visual, de forma que funcionara como una manera de contrarrestar las representaciones hegemónicas en torno a la diversidad corporal y familiar. Las imágenes que realizaron las participantes evidentemente mostraron representaciones corporales diversas, donde incluso cuestionaban los estereotipos de género que se imponen en la sociedad y en la familia. Hablaron de temas relacionados con ideales de belleza, estructuras familiares diversas y los roles que se normalizan en las familias y en nuestra sociedad. Esto demuestra que por medio de la creatividad es posible cuestionar nuestros contextos y desencadenar reflexiones que trasciendan las narrativas patriarcales impuestas en el espacio, de modo que se generen agenciamientos para producir críticas a las figuraciones que nos presentan y también hacen visibles otras alternativas culturales. Más allá de los beneficios en torno a la deconstrucción y a la problematización de las ideas preestablecidas de las participantes en torno a cuestiones de género, la posibilidad de abordar estos temas a partir del arte acercó a las personas a conectarse con la expresión artística, explorar nuevas técnicas y métodos de comunicación que no consideraban comunes en su cotidianidad. Para algunas de las participantes, este taller implicó poder plasmar inquietudes, vivencias y librarse de situaciones de estrés en un tiempo complicado, donde estar encerrado involucra enfrentarse con una misma, por lo que ha servido como un salvavidas para articularnos y relacionarnos durante este confinamiento, crear vínculos desde otras perspectivas. En este sentido, es evidente la forma en que el arte brinda un respiro ante situaciones de ansiedad, puesto que no solo propician la creación y la reflexión, sino que pueden dar las herramientas a los y les sujetos para crear discursos que de otras maneras sería complicado transmitir. Estas imágenes y apreciaciones fueron un detonante en mi producción gráfica, donde realicé una interpretación de algunas de ellas para crear una especie de palimpsesto que diera cuenta de esta diversidad. La posibilidad de comparar los imaginarios que carga cada persona brindó alternativas a la representación homogénea transmitida por los medios de comunicación, ya que hizo evidente que aunque definitivamente existen ideales muy marcados generando ciertas expectativas, existen contrastes que buscan generar sus propios caminos y tangentes. Creo que las figuraciones que planteo a través de la gráfica tienen el poder de convertirse en un medio de comunicación enfocado al cambio y a la transformación, mostrar la multiplicidad que establezco en mi proyecto y cuestionar estereotipos que normalizamos a nivel representacional. En la actualidad,
Muchos movimientos sociales emplean expresiones artísticas como estrategias de lucha, de manera que se crea un vínculo entre el arte, los agentes sociales y los movimientos para desencadenar estrategias que tracen nuevos caminos de transformación y maneras de relacionarnos no basadas en el poder, puesto que es a través del arte como también puede generarse una desterritorialización, donde las repeticiones monótonas de los discursos hegemónicos establecidos son cuestionadas y se puedan producir nuevas representaciones afirmativas. La creación desde el confinamiento es una necesidad. Muchas gracias.